Hola iglesia, vamos a iniciar nuestro servicio alabando a papá. Vamos a darle toda la gloria a él a través de estos siguientes dos cantos. Y donde estamos en nuestros hogares vamos a cantarle y alabar a Dios con todo nuestro corazón. Toda fuerza se sujeta a él, las cadenas caen a sus pies. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. Toda herida haya sanidad, sus promesas permanecerán. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay culpas ni temor. Viviremos en la fe, que de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Wow, 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 wow. Toda lengua te confesará y el mundo reconocerá que eres Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay dudas ni temor. Viviremos en la fe, que de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Wow, 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 Ha visto el camino, parte las aguas y me haces andar. Tu espíritu me lleva, conmigo vas. Ha visto el camino, parte las aguas y me haces andar. Tu espíritu me lleva, conmigo vas. Caminamos
toda la gloria, papá, porque Él ya venció en esa cruz y es por eso que nosotros podemos cantarle y alabarle esta mañana. Vamos a seguir alabando el nombre de Jesús. Vamos a decirle: tú eres mi todo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi razón, tú eres mi todo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí.
vuelva atrás, no vuelva atrás, no vuelva atrás. No volvemos atrás, iglesia. Le damos toda la gloria a papá. Les mandamos un abrazo. Dios los bendiga, iglesia. Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué chido que te pudiste conectar una vez más a nuestra reunión en línea. Bienvenido, esto es Horizonte, Ciudad de México. Sabes, tenemos algunos anuncios importantes para ti y no queremos que te pierdas ninguno de estos. El primero es Con tu Consejo. Con tu Consejo es el evento de entrenamiento de consejería bíblica más importante a nivel Latinoamérica y queremos que estés ahí. Para ingresar, entra a www.contuconsejo.com y regístrate. Está súper fácil, queremos verte ahí. Recuerda, 3 niveles, track 1, fundamentos, track 2, avanzados y el track 3 es una actualización del nivel 1 y el nivel 2. El donativo es de 2,000 pesos mexicanos o bien, si nos estás viendo desde alguna otra parte, $100. Y recuerda, no dejes pasar esta increíble oportunidad. Ahora bien, si tienes entre 12 y 23 años, este anuncio es para ti. The Life es nuestro grupo de jóvenes en Horizonte, Ciudad de México. Nos reunimos todos los viernes a las 8 de la noche. Está súper cool, neta tienes que estar con nosotros, no te vas a arrepentir, vas a pasar un tiempo súper increíble, así que si te interesa, mándanos un DM en Instagram a @TheLikeCDMX y te vamos a estar contestando lo más pronto posible. Y de la misma manera, no puedes dejar pasar la oportunidad de seguir ofrendando. Sabes, en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones. La primera es por adoración y amorosa obediencia. La segunda es para ser partícipes de llevar el evangelio a más personas. Y la tercera es para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Sabes, hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición. La iglesia no se detiene y gran parte de ello ha sido gracias a ti, gracias a tu generosidad. Así que si estás interesado en ofrendar, por favor, haznoslo saber aquí en el chat o mándanos un correo. El correo estará apareciendo en la descripción del video. Y por último, recuerda que Horizonte Kids ya está de regreso. Así que si quieres saber un poco más sobre esto, escríbenos aquí abajo en el chat o bien contáctate directo con nuestro pastor Eric. Iglesia, te amamos y te extrañamos un chorro y ya queremos verte. Pero por ahora te dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble titulado No lo tomes a la ligera. Iglesia, buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte, Ciudad de México. Te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión digital. Queremos escuchar el mensaje de Dios para hoy a través de la serie que hemos titulado La vida a través del Evangelio. Esto en la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que acompáñanos abriendo tu Biblia en tu celular o convencionalmente y acompáñanos hasta encontrar la primera de Corintios capítulo 11 versículo 17. Asegúrate de usar la nueva traducción viviente. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, gracias Padre porque podemos encontrar en ti descanso, consuelo, fortaleza, dirección, Señor, oportuno socorro. Gracias porque en Jesucristo podemos ver la vida diferente. Podemos incluso, Señor, actuar diferente. Ahora impregnados de luz, reflejando luz, Señor, porque es la luz de Jesucristo que está dentro de nosotros. Señor, esto es un privilegio porque ha sido tu hermoso sacrificio el que nos ha dado esta oportunidad. Así que háblanos a través de tu palabra para poder aprender de las cosas que sucedieron anteriormente y aplicarlas hoy en día, en el siglo XXI, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bienvenido nuevamente. Vamos a estudiar el día de hoy 1 Corintios capítulo 17 hasta el versículo 36. Sí, lo hemos titulado No lo tomes a la ligera. Vamos a ver que en los episodios anteriores estuvimos viendo el tema de la mujer en la iglesia, en donde las reuniones cristianas corintias del primer siglo, algunas mujeres empezaron a tomar lugares o el rol incorrecto en las reuniones y en la iglesia, y el hombre había delegado su responsabilidad a las mujeres. Esto no había sido así en el diseño original de Dios, y Pablo les estaba recordando de que hay que volver al inicio con estos roles, con este orden, ¿sí? Para que pueda suceder una espiritualidad saludable, un orden que Dios bendice dentro de la iglesia y dentro de la familia, para que pueda representar claramente la imagen de cómo Cristo ama a la iglesia, a él siendo el esposo amando a su esposa, y la esposa también ayudando a su esposo, siendo su compañera, ¿de acuerdo? En el contexto histórico en los Corintios, en esa cultura griega, también tenemos que recordar lo siguiente para poder ir entendiendo mayormente lo que vamos a ver en los próximos versículos. Los corintios y toda esta cultura eran muy partidarios o les gustaba mucho la socialización y las fiestas. De hecho, había una fiesta que se llamaba Éranos, según el comentarista William Berkeley, y él propone de que en estas celebraciones habían las personas se congregaban, se reunían trayendo comida, trayendo cosas que ellos habían trabajado, comprado, para que lo dispusieran los demás. En la iglesia primitiva sucedía algo similar, me atrevo a decir que se adoptó esta buena costumbre de convivencia, y entonces los cristianos primitivos o los primeros cristianos, nos dice el libro de Hechos, que tenían unas costumbres muy hermosas y muy sorprendentes, dignas de imitar. De hecho, esa cultura se le denominaba, o esa fiesta se le denominaba como las fiestas ágape, las fiestas del amor. Y normalmente se combinaba con la cena del Señor, lo que algunos comentan también como la Santa Cena, que en términos prácticos es lo mismo. Y eso era la cuestión del mundo antiguo, la cultura primitiva o la cultura de los griegos, la cultura de la iglesia. Para todo esto, para que pudieran ellos llegar a las fiestas, y todos los miembros aportaban lo que podían y participaban de la comida congregacional. Dicho lo anterior, ahora sí, vamos a estudiar nuestro texto de este día. Primera de Corintios 17 va a abordar unos temas acerca de estas fiestas, acerca de estas comuniones. Fíjate lo que dice el versículo 17 al 19. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y, hasta cierto punto, lo creo. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Dice aquí que Pablo no les puede elogiar, o sea, no les puede aplaudir, no les puede decir, bien hecho, bro, porque lo han torcido todo. En lugar de que sucedan cosas buenas en estas reuniones, están haciendo lo peor, lo que no se debe hacer. Y para eso necesitamos recordar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que sí se tenía que hacer, qué es lo que caracterizaba a este tipo de comuniones. Y para eso hay que regresarnos a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Aquí nos va a dar una idea clara de lo que los primeros cristianos estaban modelando, qué era lo que cómo convivían. Entonces, escucha esto, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían.
vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Qué hermoso relato, qué hermosa enseñanza de cultura de lo que sucedía en los primeros cristianos! Cuánta generosidad, cuánta devoción, cuánta unión, cuánta reverencia incluso se podía respirar en esa atmósfera. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Eso, lo que se supone que deberían de hacer, ustedes no lo están haciendo. Torcieron todo, terminaron desechando el verdadero propósito de este tipo de reuniones y lo convirtieron en otra cosa. Sus fiestas ya se convirtieron en otra cosa menos en algo reverente. Quiero recalcar que el propósito, en resumidas cuentas, lo pongo en 3 puntos. Compartir generosamente, suprimir las barreras sociales y platicaban de la segunda venida de Jesucristo. Esto era lo que caracterizaba este tipo de convivencias, estos compañerismos. Y es hermoso porque nosotros como iglesia creemos también que los compañerismos son vitales dentro de toda la convivencia de la iglesia. Ahorita, por toda esta pausa mundial a raíz de la pandemia, no podemos hacer como costumbre este tipo de reuniones como en algún momento se hicieron, en algún momento a mí me impactaron y convivir, platicar, reír, hablar de Jesús con mis amigos, con otros chavos, es algo impresionante. Había una comunidad impresionantemente humilde, generosa, amorosa, fraternal, y que ahorita se nos ha privado de esto por todo el confinamiento. Pero eso no acaba ahí, tenemos esperanza. Algún día va a acabar esto. Y si no, platicamos de Jesucristo a toda costa. Ellos lo habían torcido en algo egoísta. Lo habían torcido en clasismo. O sea, a diferencia entre clases. Y ya lo habían torcido totalmente con una irreverencia a la memoria de Cristo. Lo habían transformado en algo que había caído en estos términos. Y Pablo le está diciendo, ¿cómo les puedo elogiar y aplaudir por eso? Están escogiendo lo peor. No puede ser que haya divisiones entre ustedes, pero esto va a ser inevitable. Ahora, es algo positivo porque entonces va a haber una diferencia entre los que estaban realmente creyendo en Jesucristo y los que no. Entonces, esta división tenía un propósito, ¿sí? De estas divisiones tenían algo para poder decir en el versículo 19, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Aquí esto me deja pensando mucho. ¿Seré yo aceptado delante de Dios? ¿O seré el que es la cabra? ¿Serás tú entonces la oveja o serás la cabra? Porque Dios los va a separar tarde o temprano. Eso nos deja pensando a todos nosotros, ¿no lo crees? En el versículo 20 menciona lo siguiente tu Biblia. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. Pablo duramente está diciéndole a los corintios, no les voy a aplaudir por esa conducta. Tal vez en versículos anteriores, en el primer versículo del capítulo 11 les dijo, qué bueno que están siguiendo mis enseñanzas, pero aquí ya van más de 3 veces que no los iba a elogiar, no los iba a aplaudir, no les iba a dar like por lo que estaban haciendo en las reuniones, las están torciendo y están menospreciando lo más valioso. El sacrificio de Jesucristo y la memoria que se hace en la Santa Cena, la memoria de Jesús.
¿sí? Lo estaban tomando muy a la ligera. Pablo, de cierta manera, no lo tomen a la ligera, ¿sí? Para entender un poquito más lo que significa la Santa Cena, necesitamos nuevamente irnos directamente a la cultura original. La cultura del Medio Oriente, bueno, fue llevada por el evangelismo a Europa, de Europa pasó a Norteamérica y de Norteamérica a todo el mundo de habla hispana. Por eso para nosotros decimos, pues, ¿qué tan importante puede ser esa cena? Y aquí necesitamos brincarnos esta ideología norteamericana, quitarnos la ideología europea e irnos directamente. ¿Qué significaba para los corintios la cena? Y ahora por ahí dicen algunos que en la hora de la comida, en desayuno y cena, que desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. ¿Has escuchado algo como eso? Para la cultura del Medio Oriente, la cena era el platillo o la comida principal. Para ellos era más importante de las comidas en todo el día. La palabra que se utiliza ahí para cena es deipnon, del griego. Sí, se puede traducir también como un banquete, como la comida principal o como cena. De ahí que nosotros tenemos ese significado, esa traducción en nuestras Biblias. Pero el desayuno para ellos, para lo del Medio Oriente, para esa cultura, era algo que sea pan mojado en vino. Órale, y se van a chambear, ¿no? A hacer sus actividades. La comida del mediodía podía realizarse en cualquier otro sitio, en las plazas, en otro lugar, ¿sí? No necesariamente en tu casa. Pero la cena, esta palabra, el deipnon, este banquete, se realizaba con muchas personas, era la principal comida del día y era donde los comensales tranquilamente, sin prisa, podían cenar. Ya después del trabajo, ya después de la chamba, ya después de sus actividades normales, podían saciar su hambre y estaban juntos conversando, jugando, dialogando, lo que fuera. Por eso la cena es muy importante y es de ahí que Jesucristo también modeló que para la cultura judía, en el momento, en la comida principal, ahí Él estaba dando un gran mensaje, la cena del Señor. ¿Sí? Es ahí donde ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, en la cena del Señor, en estas fiestas podían llegar y convivir. Los que tenían podían dar, los que no tenían podían comer y probablemente había muchos ahí que era su única comida durante la semana formal. Porque recuerda que los esclavos de aquella época realmente carecían de muchos privilegios, de muchas cosas. Y en llegar a estas comidas era como, wow, mi hermano me está dando esto de comer, qué rico. Y es ahí en donde el propósito se convierte muchísimo más glorioso, donde el amor es el fundamento de estas reuniones, de estas convivencias, de estos compañerismos, ¿sí? Sin embargo, dentro de esos ricos y de los pobres que disfrutaban sin prisa, aquí los corintios ya lo estaban torciendo. Algunos ya más ricos podían haber llegado a estas comuniones, a estas fiestas, como tenían más dinero, entonces no estaban sometidos a un horario y llegaban temprano y entonces comían más rápido y se saciaban. ¿Quiénes son los que normalmente comen más rápido, se emborrachan más rápido? Bueno, ya tú sabrás, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y las personas pobres, entonces, tenían que cumplir su horario, tenían que cumplir, ¿no? con sus roles en su trabajo, con su amo, y a lo mejor llegaban ya casi hasta el final, y muchos de ellos a lo mejor no llevaban qué comer. Y es ahí donde el clasismo se estaba viviendo, donde ya se estaba perdiendo el propósito y los corintios lo estaban viviendo su parranda, su fiesta muy a la ligera. Checa lo que Pablo les está diciendo en el versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa
es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues, cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Esto era el propósito de la Santa Cena. Y el amor no tan solo está dirigiendo las buenas costumbres de la comunión, de la fraternidad, sino que también está dando un aliciente, una motivación para tener esperanza. Aquella noche de traición, nos está hablando Pablo, aquella noche en la que Jesucristo fue traicionado, sucedió algo increíble. Y quiero a través de lo siguiente que te voy a leer, es a poder generar conciencia de valor, de santidad, de aprecio a este gran sacrificio que Jesucristo hizo en aquella noche, que la denomino la noche triste. Escribí: la noche en que fue entregado, aquella noche descomunalmente triste, donde el ser naturalmente inocente, sin mancha, sin egoísmo, desbordado de humildad, fue traicionado. No fue entregado por manos extrañas, que sería fácilmente de asimilar. No, fue un íntimo suyo. Abandono desvergonzado de algunos y negación de otros. Caminando voluntariamente, el inmaculado Cordero se dirigía al matadero, que con amor triunfante llevaría en solo 3 días a la victoria consumada. Jesucristo, pagando por completo la deuda de miles de personas envueltas en humildad impía, por hostilidad de los hombres y por amor de su nombre, el nombre de Jesucristo, por su magnificencia, por su dignidad, por su santidad y justicia, Jesús logró transformar aquella noche triste en un glorioso amanecer, lleno de luz, lleno de esperanza y de esplendor para aquel pecador. Qué noche tan triste que valió la pena. Ese significado, ese sacrificio de Jesucristo que fue entregado en la cruz del Calvario y que también prometió que volvería, es la esperanza que estaba moviendo a Pablo en escribirle a los corintios diciéndoles: no deshonren irreverentemente ese sacrificio, no lo tomen a la ligera, es un gran esfuerzo en donde Jesucristo voluntariamente se dio por ti y por mí, por pecadores, por aquellas personas que no valían nada delante de los ojos de Dios, por el menospreciado, por el vil, por aquellos que no darían ni un peso, por aquellos que han sido menospreciados y marginados por la sociedad, por aquellos que habían sido tachados y etiquetados como pecadores, como prostitutas, como mentirosos, como enfermos, como rotos, como aquellos que necesitaban de un médico que los sanara. Jesucristo vino por ellos, no para condenarnos, sino para traer salvación, para que su reino fuera implantado en el fundamento del amor, de la gracia, de la salvación. No por mí, no por ti, no porque tú y yo valiéramos algo. Hay muchos predicadores allá afuera que dicen que Jesús murió por ti, por el valor que tienes. No, tú y yo no valemos nada. Fue por el inmenso amor de Dios y por su nombre que Él se despojó a sí mismo para que viniera a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Por causa de esa justificación, por causa de ese sacrificio, es que tú y yo podemos llegar a hacer algo por esa identidad que nos fue otorgada como justos, como obedientes. No por lo que yo pueda alcanzar, sino por la fidelidad de ese Cordero que fue llevado al matadero, puro y sin mancha, llamado Jesús. Veamos los 2 elementos de la Santa Cena: el pan y la copa o el vino. No hay más. Son estos 2 que llamamos sacramentos que Jesucristo nos dijo que hiciéramos: la Santa Cena y el bautismo. El bautismo se queda para otra ocasión, pero la Santa Cena solamente incluye estos 2 elementos.
El pan como un símbolo de aquel cuerpo que fue inmolado, que fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos tener una salvación y un perdón de pecados. Aquel cuerpo que fue destrozado, que fue traspasado, que fue hecho realmente en humillación, maldito, colgando en ese madero, para que tú y yo pudiéramos tener un lugar en la familia de Dios. La sangre o el vino simboliza la sangre, que para los judíos significaba vida, portador de vida. Y solamente a través de la sangre se pagaban algunos pactos. Hablando de pactos, tienen que haber dos involucrados. Y para los judíos, en el Antiguo Testamento existía el Antiguo Pacto, en donde básicamente consistía en Dios tomando la iniciativa, adoptando al pueblo de Israel para que tuvieran una relación. La condicionante de que cumplieran la ley. La ley judía, la ley de Moisés. Y entonces, solamente cumpliendo esa ley a la perfección, ellos podían tener esa comunión perfecta. Pero nadie podía. Por eso que sucedía el chivo expiatorio o esa cabra o ese sacrificio que se le entregaba a Dios por mis faltas, por las faltas de un pueblo que ofrecía el sumo sacerdote una vez al año. El Nuevo Testamento rompió con todo eso, en donde Jesucristo, el sumo sacerdote, el cordero inmolado, se ofreció una y para siempre, para que entonces tú y yo pudiéramos tener libre acceso ante la presencia de Dios. Por el sacrificio de Él, derramando su sangre, una valiosa sangre, para que tú y yo, para que el pecador pudiéramos accesar nuevamente y ser reconciliados con el Padre Celestial. Una relación, un nuevo pacto que ya no está basada en nuestra fidelidad, sino en el amor y la gracia de Dios mismo en Jesucristo hombre. Bajo el antiguo pacto, uno no podía hacer más que temer a Dios, porque estaba siempre en deuda con Él, ya que no podían nunca cumplir perfectamente la ley. Bajo el nuevo pacto, uno acude a Dios como un hijo a su padre. Pero el costo fue elevado. Para los antiguos judíos, la sangre era vida y Jesús pagó con toda su vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Vamos a continuar. 1 Corintios 11:27 al 32 dice: Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor, recuerda que son símbolos, en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Aquí entendiendo de que el pan y la copa, el vino que se bebe, son símbolos de un recordatorio en memoria de Jesucristo, era algo importante, algo realmente fascinante, que pudiéramos traer a la memoria todo lo que implicó la pasión de Jesucristo, todo lo que implicó ese sacrificio, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Para que nos demos una idea, en nuestro siglo XXI no tenemos a lo mejor algo a la memoria que tuviera ese gran valor, pero existe algo que normalmente no creo que suceda en muchos países, pero aquí puedes tener como algo que para recordar a tus seres queridos, puedes tenerlo tal vez antiguamente en un relicario. La foto de la persona con quien más amas, la tenías y la podías abrir para poder recordarla y llevarla contigo, ¿no? Lo hacían los antiguos militares en el ejército cuando iban a guerra. Se llevaban la foto de sus seres queridos y eso les motivaba, eso los impulsaba a seguir combatiendo. Hoy, entonces, podríamos tener algo similar, como algunos guardan su fotito infantil en su cartera
Y entonces cuando la sacan dicen, ah, wow, esta es mi familia, mira, esta es mi hija, este es mi hijo. Y entonces los motiva a seguir adelante en su chamba. Otros, depende del contexto y el área en donde te encuentres, ponen los zapatitos en el retrovisor del coche de sus hijos cuando eran pequeñitos. Y entonces, ah, mis hijos, y los acuerdo, y me acuerdo mucho. Bueno, independientemente que utilices o que utilicemos para recordar a nuestros seres queridos, hay algo que Dios nos dejó para el cristiano, para el creyente, para hacer memoria de alguien que más amamos, que es Jesús. Y por eso nos dejó estos dos elementos, el pan y la copa. ¿Sí? Pero dice, cuidado, no lo tomen indignamente. Con esto no quiero que se malentienda como, entonces tengo que esforzarme por obras para ser digno y tomar la Santa Cena, porque si no entonces nunca ni nadie de nosotros tomaríamos la Santa Cena, porque somos indignos totalmente. Hubo una ilustración donde una anciana llega a la congregación y se queda viendo los dos elementos de la Santa Cena, y el pastor la ve y dice, ándele señora, coma y beba, porque este recordatorio es para los pecadores. No espere a ser perfecta. Esto es una gran enseñanza, porque Jesucristo es el que dignifica, el que justifica y el que te da una nueva identidad. No eres tú, no soy yo. Por eso, la cuestión de tomarlo indignamente, yo lo estoy interpretando y apoyado también en otros pastores y en otros comentaristas. En dos cosas. Uno, de que no saben el valor que corresponde a estos elementos. Es por ignorancia, ¿sí? Tomarlo indignamente podría ser entonces por ignorancia al valor de estos dos elementos. Y la segunda razón para poderlo tomar indignamente es que no están en armonía con el demás cuerpo de Cristo. Tienen conflictos, están guardando rencor, están teniendo odio, hay ese tipo de disonancia entre el cuerpo. Esta hermosa metáfora que Pablo nos viene desarrollando y que nos va a seguir desarrollando para poder convivir, para poder tener una unidad, ¿sí? Comer indignamente es no tener claro la grandeza del significado de lo que se está haciendo y hacerlo en disonancia con el cuerpo. Para esto hay que tener una conciencia de lo que estamos haciendo, una madurez. Y no quiero aquí delimitar si los niños no pueden o no deben. Y escríbeme tú qué piensas. Si es una cuestión de conciencia y del valor que corresponde a la Santa Cena, ¿tú crees que los niños también podrían participar de ellos o mejor los abstenemos? ¿Tú qué opinas? Haznoslo saber para ver tú qué opinas, ¿no? Nuestra postura es de que tiene que tener una edad suficiente. No voy a establecer el número de edad, la edad, los años, pero sí una conciencia para decir, realmente estoy consciente de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo regresar a esta comunión con Cristo? Porque bueno, pastor, ya me di cuenta de que no soy digno, ya me di cuenta de que pequé contra mi hermano, pequé en contra de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, porque ahorita hay seguramente muchos padres que han corregido en ira a sus hijos, injustamente. Hay madres que han guardado rencor en contra de sus esposos porque no les han dado lo que ellas esperan recibir. Hay muchos hijos que están menospreciando la autoridad de sus padres por X o Y razón. Ya me di cuenta, pero pastor, ¿qué hago entonces? Te voy a dar cuatro pasos que puedes ir siguiendo y que realmente van a desafiar mucho tu madurez, mucho tu cristianismo y va a demandar que dependas de Jesús para lograrlo. De otra forma no se puede. Checa esto. Examínate, confiesa, arrepiéntete y repara. Lo repito. Examínate, confiesa, arrepiéntete y restaura. Estos son como un camino para volver a la comunión con Dios. Nosotros no podemos presentarnos así por toda la vida, porque hay muchos que se presentan indignamente al trabajo, indignamente al matrimonio, indignamente a la escuela, indignamente a muchas esferas de nuestro hoy en día, pero básicamente aquí no podemos presentarnos así delante de Dios.
La Biblia también dice que no se dan cuenta, en 1 Pedro, que no se dan cuenta que sus oraciones están estorbadas porque no están dándole a su mujer el lugar adecuado como coheredera de la gracia de Dios. Por eso, hombre, tus oraciones no pasan más allá del techo. Y a lo mejor es por eso que no estás teniendo una respuesta delante de Dios, porque no estás dándole el lugar apropiado a tu mujer. El pecado nos separa, el pecado nos aleja, rompe esa comunión. Pero lo que el cristiano debe hacer no es correr de Dios, sino acercarse inmediatamente a Dios. Pastor, pero es que me siento hipócrita. Acercarme después de lo que acabo de ver, después de lo que acabo de decir, lo que acabo de pensar, lo que acaba de suceder. ¿Cómo me voy a presentar? Pues por eso, hermano, por eso. No lo tomes a la ligera, no se trata de nosotros. Se trata de lo que Jesucristo ya logró en la cruz del Calvario. Lo que Jesucristo ya logró para que te pudieras acercar libremente a su presencia y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Es ahí donde el hombre, el joven, puede encontrar restauración, pero implica también una responsabilidad. Examínate. Confiésalo, primeramente delante de Dios y contra tu hermano. Arrepiéntete, da vuelta a nu, hazte responsable de tus acciones, que lo que tú aportaste en ese conflicto, y restaura, comprométete a seguir adelante para la restauración. Incluso algunos han muerto. Dios es quien es el dueño de la vida y decide quién se queda y quién se va. Entonces, porque algunos han pecado deliberadamente y han practicado el pecado, estamos hablando de hermanos en la iglesia, entonces Dios decide llevárselos a casa. Para Él es la respuesta la decisión más amorosa de un cristiano que deliberadamente está practicando el pecado. Ojo, no es general, no estoy diciendo que todas las muertes es por causa de un pecado o por la necedad y por eso Dios se lo está llevando a casa, sino que en algunas ocasiones algunos hermanos están débiles, están enfermos, e incluso Dios los ha llevado a su casa, han muerto, porque Dios ha decidido que es lo más amoroso para que no hagan más daño a las demás y no deshonren la santidad, la imagen de Cristo en sus acciones. Continuamos. 1 Corintios 13 al 34. Ya con esto vamos a terminar. Así que, amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Órale, Pablo aquí realmente se está poniendo como una mamá cuando dice, ya verás cuando estemos en casa, hay muchas cosas que todavía necesitamos platicar. Pero aquí, si tienen hambre, coman en su casa, no se apresuren, no tuerzan la belleza de esas reuniones, no tuerzan la belleza de la comunión que estaba sucediendo en los primeros cristianos. Corintios, cachen la onda, no lo tomen tan a la ligera. Convivir y las buenas costumbres, los buenos modales también están basados en el amor, pero que el egoísmo, el clasismo o la irreverencia a la cruz del Calvario no sea algo que caracterice sus reuniones. Por eso nuestras reuniones, la convivencia, si ahorita no podemos reunirnos masivamente, colectivamente, como iglesia, como normalmente se hace, sí podemos convivir con los que están en nuestra casa de una forma humilde y no de una forma egoísta, esperando a los demás en amor, pero sobre todo que esto pueda comunicar generosidad, que pueda comunicar humildad, que pueda suceder en una atmósfera de oración, en una atmósfera de piedad, ¿sí? Las reuniones en la iglesia no son simplemente de socialité o de, mira, porque el código postal de Horizonte Ciudad de México me otorga mayor reputación. No, por favor, ni pienses en eso. Y la próxima vez que podamos convivir, que podamos abrazarnos, que pueda ser genuinamente. La próxima vez que invites a alguien en tu casa o que las reuniones sucedan en lugares pequeños, grupos pequeños, podamos decir, qué bueno es verte. La cultura que se respire, que sea de generosidad, de gracia,
de amor, de fraternidad, ¿sí? Que el propósito de esas reuniones se restaure. Mi conclusión es esta. Una iglesia en la que sigan existiendo las distinciones sociales y de clase no es una verdadera iglesia cristiana. La iglesia no es un club social. La iglesia auténtica es un cuerpo de hombres y de mujeres unidos entre sí, para cada uno de ellos, porque están unidos primeramente a Cristo, con la intención de compartir generosamente, de suprimir las barreras sociales, de platicar de la segunda venida de Jesucristo. Una iglesia que tiene en alta estima el sacrificio de Jesús y que estiman, que aman a la gente. Una iglesia motivada por el amor, el profundo amor de Jesucristo. No lo tomes tan a la ligera. El convivir tiene que tener un propósito. Esto fue No lo tomes a la ligera. No sabes si la próxima vez que convivas con tus seres amados sea la última vez que los veas. Aprovecha tu tiempo. Ámalos. Convive con ellos y habla de Jesús. Trae a Jesús a la memoria. Que Dios te bendiga muchísimo. Te bendecimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.